Bueno, muy bien, amigos, empezamos transmisión en este momento. Estamos dándoles un chancecito para que se vayan conectando. Ayer fue interesante porque hicimos una entrevista con la doctora Carla Chamorro, también de Orbe Vida, y había cerca de 25 personas que estaban conectados, pero no contábamos con que en el momento en que estábamos transmitiendo era también la conferencia de prensa del gobierno a mediodía. Entonces, claro, a medida que se iba acercando la 1 de la tarde, empezaron a desconectarse y desconectarse, y eso, bueno, nos dio un poquito de aprendizaje para poder cambiar la hora y por dicha hubo posibilidad de hacerlo. Bueno, quiero empezar presentándoles al doctor Esteban Carvajal. El doctor Esteban Carvajal es psicólogo clínico y de la salud, es psicólogo y psicoterapeuta con una maestría en psicología clínica y de la salud y especialista en trastornos de ansiedad, la depresión, ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, entre otros. De hecho, ahorita que estábamos hablando antes de empezar, me contaba que cerca del 95% de sus consultas tienen que ver con ansiedad. Entonces creo que tenemos a la mejor persona para poder ayudarnos y guiarnos en este sentido. El doctor Carvajal tiene 3 consultorios, uno está en Barrio Escalante, otro en el Hospital Cima y el otro está en la Clínica Bíblica en el centro de San José. Y él es parte de la red de proveedores de Orbe que ayer les estuvimos contando, y Orbe pues es un servicio que vale la pena comentarlo porque siempre hay que exaltar todas las cosas buenas, y ahorita más que todo necesitamos hablar de cosas buenas. Y Orbe es la primera empresa y es de capital costarricense que permite que una persona agende su cita online y la pague online, y se pone y se sincroniza con la agenda del doctor, y de esa manera tienen acceso a estas consultas. Y también, y ahorita le vamos a preguntar al doctor Esteban Carvajal si él es parte de los que ahorita está dando consejería en línea, que es una de las versiones que está manejando Orbe ahora que estamos la mayoría de la gente tratando de quedarnos en casa. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al doctor Esteban Carvajal. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a ver de qué manera podemos ayudarle a la gente que está en casa. Muchas gracias, Donald, y bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo en esta transmisión. Ok, dicho sea de paso, siempre se me olvida y asumo que como es la red de Philosophy, pues la gente me conoce, pero para los que no me conocen, mi nombre es Donald Vega, soy el fundador de Philosophy Nutrición, y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que en este momento se me ocurren, sin el ánimo de cansar, por el hecho de que es una realidad. Pues obviamente hay mucha gente que está sufriendo altos niveles de ansiedad. Nosotros lo vemos en las asesorías online que hacemos, las nutricionistas que se conectan con los pacientes todos los días y reciben constantemente que una de las causas de altos niveles de ansiedad es precisamente esta incertidumbre que se está dando en este momento, no en Costa Rica, prácticamente en todo el mundo. Entonces, si querés, podemos hablar un poquito de cuáles son los cuadros, en tu caso, obviamente, la práctica clínica, qué es lo que más estás viendo y qué consejos puedes darle a la gente para que entonces pueda ayudarse y ayudar a otras personas que estén sufriendo un cuadro de ansiedad, y cómo se manifiesta un cuadro de ansiedad también es importante. Claro, bueno, primero que todo tenemos que ver un poquito más o menos qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción y también es un mecanismo que nos ayuda a nosotros, los seres humanos, a mantenernos alertas y prevenir algún peligro. Gracias a la ansiedad, pues podemos detener, digamos, esas cuestiones que pueden venir y que nos pueden perjudicar. Entonces, usted siente primero angustia o siente miedo, y esa señal es llevada hacia el cerebro envía una señal al resto de los órganos para que se preparen para dos cosas: una, o huir o defenderse. Por eso es que a nivel fisiológico la persona empieza a sentir, digamos, taquicardia, falta de respiración, porque el cuerpo se está preparando, ¿verdad? Necesita bombear la mayor cantidad de oxígeno para todos los órganos para poder salir corriendo, ¿verdad? O poderse defender. Por eso es que también la persona siente náuseas, porque de alguna manera el tracto digestivo se cierra, precisamente porque no va a usted haciendo la digestión o está con hambre y defendiéndose, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ansiedad, pues de alguna manera, es necesaria para el ser humano. Claro, en algunas personas la ansiedad también se agrava, intensifica, y eso le genera una serie
de problemas a nivel de la salud. En este caso, bueno, nuestro cerebro es un órgano perfecto, pero aún así con su perfección, a veces no distingue dentro de lo que es real y lo que puede ser imaginario. Si usted, por ejemplo, eh, sale a la calle ahora y usted ve, no sé, un montón de perros pitbull corriendo, usted sabe que son perros peligrosos o podrían ser peligrosos y usted se va a asustar y de alguna manera eso le va a mandar una señal a su cerebro para que usted, como le digo, defienda o salga corriendo. Yo creo que en todo caso creo que salir corriendo. Pero si usted a nivel de la imaginación, usted se imagina qué pasaría si usted cuando sale ahora a comprar el pan le salen los perros pitbull, aunque no esté sucediendo, su mente, su cuerpo va a reaccionar de la misma forma como si fuera una cuestión real. Y ahí es donde entra la ansiedad en juego. Esto que con el COVID-19, incertidumbre de saber cuándo va a terminar y todo lo que hemos estado viendo en la televisión, ¿verdad? Las noticias y demás, y con todas las medidas que se han dado, por ejemplo, con el aislamiento o el distanciamiento físico, eso ha provocado pues que la gente empiece a generarse una serie de pensamientos negativos y racionalmente ahí empieza a echar mano, ¿verdad? El mecanismo ansioso. Entonces, por eso vemos cuando pasa el tiempo, y la cosa pues no va cambiando, ¿verdad? Si no se va manteniendo, las personas pues se van poniendo ansiosas. Al principio es una novedad porque eso es una cuestión mundial y nunca habíamos visto, digamos, como ciudades enteras, las cuales estamos acostumbrados a ver llenos de gente y demás, ahora no hay personas. O sea, es una cuestión mundial y al principio esto es una novedad y como novedad uno primero se asombra de ver que uno no puede salir, que no le permiten salir o que tienen restricción, etcétera, etcétera. Entonces es como algo ahí que lo vemos como asombro. Luego que va pasando, y conforme van pasando los días, pues eso ya va dejando de ser asombro para decir, ok, ya no voy al gimnasio, ya no puedo ir a hacer mis actividades que hacía anteriormente sociales, estoy viendo de alguna manera, pues no coartado, pero sí limitado ciertas actividades, entonces ya eso me empieza a generar ansiedad por no poderlo hacer. Okay. Y también la incertidumbre, ¿cuándo es que termina? Yo veo todos los días cuando hacen la transmisión del Ministerio de Salud, donde hay preguntas que dicen, ¿y cuándo esto se va a acabar? ¿Cuándo creen que la curva se aplane o y que la infección empiece a retroceder? Y la respuesta del ministro es, no sabemos, ¿verdad? Y eso no solo una respuesta de él, sino es una respuesta de las autoridades mundiales al respecto. Entonces, eso, el no saber, la incertidumbre, genera ansiedad en las personas y por consiguiente eso pues le va a traer una serie de inconvenientes en la persona cuando está pues en su casa, por ejemplo, en cuanto a la nutrición, porque van a empezar pues a bajar un poco, a cambiar un poco la rutina y van a empezar a ver, no sé, series de televisión, a hacer cosas y empezar a tener una ingesta de alimentos es poco usual de lo que realmente antes hacía, precisamente por la ansiedad que les provoca. Ok, excelente. Ahora, yo le voy a contar un poco, pero primero quiero que usted me cuente cómo es el cuadro que nosotros vemos típicamente y podemos hablar un poquito de bioquímicamente por qué es que se da, pero bioquímicamente refiriéndonos a un poquito de qué está sucediendo internamente, pero sin hacerlo demasiado loco y volado para que quede muy práctico y simple. ¿Cómo con sus pacientes transcurre típicamente un episodio de ansiedad que termina en atracones de comida? ¿Qué cuentan? ¿Cuál es la historia que ellos llegan y le cuentan a usted? ¿Qué es lo que normalmente están viviendo? Exacto, es una historia muy variada, ¿verdad? Pues a veces las personas pues están viendo televisión o estando en su casa y en un momento empiezan a tener una serie de pensamientos negativos de que esto no va a acabar, de que se va a quedar sin trabajo, de que va a poder, no sé, que se va a gente que es muy atlética o le gusta ir mucho a hacer actividad física, bueno, que como están cerrados los gimnasios, no van a perder su cuerpo, la musculatura. También personas que piensan bueno, que estar tan hacinados de alguna manera con su familia, ¿verdad? Eso genera una serie de problemáticas. Entonces, ahí es cuando la persona empieza a pensar en esas cuestiones negativas, se angustia y entonces empieza a ir a la refrigeradora o a la cena a empezar a comer. ¿Por qué? Porque el acto de comer
es un acto compulsivo, es un acto que lleva a la persona a bajar la ansiedad momentáneamente. Entonces, es como una gratificación. Entonces, tengo la gratificación, como, y entonces, de alguna manera, eso me baja momentáneamente la ansiedad. Entonces, mis pacientes, eso es lo que les ha pasado, ¿verdad? Ellos refieren que, pues, o están en su casa viendo televisión, ¿verdad? Series, o están acostados, ¿verdad? O no sé, simplemente haciendo el oficio en casa y en ese momento empiezan a venirle esa serie de pensamientos negativos y irracionales y entonces les da comer. O sea, hay gente que les da por comer, hay gente que les da por utilizar drogas, por fumar, por beber, o sea, por una serie de cuestiones, una serie de conductas que las personas se meten, pero en este caso, digamos, los que me han comentado es eso, ¿no? Que están haciendo esas actividades, empiezan a pensar lo peor, porque generalmente pensar lo peor, y inmediatamente es cuando empiezan como a consumir, en este caso, alimentos que va más allá de lo que, digamos, tienen ya digamos, por sus tiempos de comida ya previsto, ¿no? O por rutina, digamos, ok. Muy bien, habíamos hablado ahorita de casos reales de ansiedad que se dan porque la persona se empieza a imaginar un cuadro negativo. Si hay algo que hace que uno se sienta frustrado es cuando no tiene control, ¿verdad? El hecho de no tener certeza, exacto, que es una de las grandes necesidades del ser humano. Una vez que la certeza desaparece, es correcto, común que suceda la ansiedad. Entonces, en certeza, aquí nos estamos refiriendo a un tema futuro que tal vez la persona está creando un escenario, pero ¿qué pasa con aquellos que de verdad se quedaron sin trabajo, por ejemplo? ¿Y qué pasa? Me refiero a, ahora sí, ¿qué podemos hacer cuando tenemos ansiedad o estamos cerca de alguien que tiene ansiedad? Porque pueden ser perfectamente los dos escenarios. En algún momento a mí me da ansiedad, en otro momento a mi esposa le da ansiedad y yo no la tengo, entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarle? O cuando a mí me sucede, ¿qué puedo yo hacer para ayudarme? Pues desde luego, no estamos viendo un caso acá específico con cuál es el detonante, cuál es la consecuencia detallada, pero a modo general, ¿qué podrías decirnos como recomendación una vez que uno está con un ataque de ansiedad o alguien que está cercano está desarrollando un ataque de ansiedad? Sí, lo más importante es la primera es no regañar, porque lo que sucede es que solo la persona que padece ansiedad o ha tenido ataques de ansiedad o ataques de pánico sabe lo que se siente. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que es parte de los trastornos de ansiedad, la persona empieza a realizar una serie de actos que las otras personas piensan que son exageradas. Y realmente lo son, ¿no? Entonces, tendemos siempre a decirle a nuestro familiar, a regañarlo. Ya, no haga eso, mire, eso no es así. Y entonces eso lo que genera es más bien que la persona se ponga más ansiosa, ¿verdad? Porque no está no siendo validado. Eso es una primera condición que tenemos que ver. La segunda es entender lo que le está sucediendo a la persona. Si yo sé que la ansiedad, cuál es su mecanismo, cómo funciona, entonces yo puedo entender mejor lo que le está pasando a mi familiar, ¿verdad? Porque me informo y sé lo que está sucediendo. Entonces, cuando tengo esa información, puedo de alguna manera poderle ayudar a esa persona y entender que lo que está haciendo no lo está haciendo a propósito, no lo está haciendo porque quiere, sino es a veces una circunstancia que los trasciende más allá de ellos, ¿verdad? Sí, es totalmente real. Y es totalmente real. Sí, sí. Otra de las cuestiones es validar las emociones, ¿verdad? Generalmente las emociones que son consideradas como negativas, la tristeza, la frustración, el enojo, la envidia, todas estas emociones son emociones que la gente, como digo, las nombra como negativas. ¿Por qué? Porque no son bonitas, pero en realidad forman parte del compendio de las emociones humanas y tenemos derecho a expresarlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en nuestra sociedad, si estamos llorando, inmediatamente nos van y nos dicen, no llore, eso va a pasar. Sí. Estamos muy enojados, nos dicen, qué persona más incómoda es usted, etcétera, etcétera. Inclusive cuando las emociones positivas, como la alegría, ¿verdad? Si yo estoy muy alegre y me suelto a carcajada, también la gente me va a decir, ¿qué le pasa? Entonces, lo más importante es validar las emociones, eso es importante. Si estás enojado, si estás triste, si estás frustrado, si tienes ansiedad, es decirle, bueno, está bien que te sientas así,
y exprésate, ¿verdad? No decirle, mire, mire, no se enoje, mire, eso va a pasar, ¿verdad? Porque inmediatamente lo que estamos haciendo es cortar la emoción y la emoción tiene que fluir, la emoción tiene que expresarse. Una vez expresada, lo que tenemos que hacer es gestionarla para no quedarnos ahí, ¿verdad? Está bien enojarnos, pero si ya nos quedamos ahí anclados, ya ahí no es tan bueno. Por eso es que tenemos que aprender a gestionarla, ¿verdad? Entonces, otra parte importante es ayudarle a nuestra familia en validar esa emoción, no decirle nunca, eso no es así, ¿verdad? Después, ayudarle a valorar las preocupaciones que la persona tiene, ¿verdad? Desde el enfoque que yo trabajo también, uno de los enfoques que yo trabajo, que es el cognitivo-conductual, lo que trabajamos es con la evidencia, porque mucho de lo que la persona siempre tiene son pensamientos irracionales, negativos, inadaptados, que no tienen un fundamento real de que van a suceder. Y a veces la persona cree que porque lo está pensando, realmente es, y no es así. Entonces, por ejemplo, ahora decía, hay cuestiones que son futuras y que no están pasando. Bueno, ¿qué sucede con una persona que ya perdió su empleo? Obviamente, la persona tiene derecho a estar triste, a frustrarse, a enojarse, a todas estas emociones que te mencioné. Pero después puedo ayudar a decir, bueno, ok, ¿qué podemos hacer para buscar alternativas para empleabilidad? ¿Verdad? No sé, buscar trabajo, si no se encuentra trabajo, ver con lo que sabemos hacer, con nuestra creatividad, las calidades que podemos hacer, y ahí surgen en la crisis surgen muchas ideas. Entonces, lo importante es que, por eso te decía, la persona tiene derecho a sentirse triste, a estar unos cuantos días así, pero ya después de eso, lo que tiene que hacer es gestionar esa emoción y no quedarse anclado. Entonces, ahí es donde viene la parte de la propuesta, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué yo soy bueno? ¿Qué puedo yo aportar? Y con eso, entonces, en lugar de estar sufriendo de más y preocupándome más porque el empleo, sino que me estoy ocupando de ver cómo encuentro otro o cómo genero un ingreso. Entonces, en vez de preocuparse, lo que debemos hacer es ocuparnos cuando ya el hecho ya sucedió. Porque, como te decía, desde el enfoque que no son las situaciones ni los eventos lo que causan acción emocional y la respuesta conductual, sino el sistema de creencias, ¿verdad? El pensamiento. Y en el pensamiento es donde todos los seres humanos somos completamente soberanos, podemos decidir. Hay situaciones como esto que está pasando del COVID, o que me despidan, o que pasen otras cosas que yo no tengo control, pero lo que yo sí tengo el control es de cómo yo lo percibo. Y cuando percibo las cosas de una manera más positiva, más real, voy a tener respuestas emocionales más satisfactorias y respuestas conductuales también más satisfactorias. Ok, entonces, ¿no? Sí. Entonces me queda claro, para quien se está imaginando cosas que son futuras y no han sucedido, es no preocuparse. Por definición, preocuparse es ocuparse previamente por algo que no ha sucedido, ¿verdad? Y creo que el concepto está claro, pero ¿qué técnica se puede utilizar para que una persona no se preocupe? Es decir, no sé, de pronto, hoy estaba hablando con mi hijo y mi hijo estaba ayer jugando con acá los vecinitos, entonces siempre a las 5 de la tarde, manteniendo 2 metros de distancia, empiezan a andar en bicicleta y en eso uno tiró una bola y entonces mi hijo se puso a temblar, enojadísimo. Entonces yo le dije, mi amor, vea, eso fue ayer, ¿verdad? La próxima vez que eso suceda y te pongas muy enojado, lo que te voy a decir es, acordate de algo que te hace sentir muy feliz. Entonces le dije, ¿te acordás aquel viaje que hicimos en donde estábamos en aquellos toboganes de agua y mamita se tiraba contigo? ¿Verdad que ese era un momento muy feliz en tu caso, en tu vida? Él tiene 4 años y medio, pero él se acuerda perfectamente. Ok, vas a hacer eso. Pero además quiero que respires profundo 5 veces. Entonces, cuando sientas que estás muy enojado, vas a trasladar tu mente y te vas a ubicar en un momento en tu vida en donde has estado muy feliz y además vas a respirar 5 segundos. No sé, fue lo primero que se me ocurrió y es una técnica que le enseñé y hoy precisamente sucedió eso. Otra vez se volvió a enojar y le dije, ¿y qué hacemos cuando nos enojamos? Pues el respiro profundo y además pensé en no sé qué y me lo dijo. Y aparentemente funcionó. No sé si eso funciona o no con un adulto, pero ¿qué podríamos decirle a una persona que ya entró en un círculo
de ansiedad y hay 2 preguntas, ahorita las vamos a poner. Entró en un círculo de ansiedad y lo que ocupa es alguna técnica rápida para poder salirse de esa tormenta y después, desde luego, en la consulta con usted encontrarán técnicas y el contexto específico y con todo el apoyo que usted le da para que no vuelva a suceder o cada vez sea menos frecuente. Pero qué cosas podríamos darle a la gente que nos está escuchando para que pueda interrumpir un patrón de un momento a otro y de verdad les genere ese beneficio? Usted que es el experto. Ok, en ese sentido, digamos, lo que podemos trabajar es algo que también trabajamos en consulta y la persona lo puede hacer también en su hogar o en cualquier parte donde esté, que es el debate socrático. Por eso te decía, nosotros trabajamos con la evidencia. El debate socrático viene desde la época de Sócrates, ¿verdad? Cuando no existía internet, no existía televisión, no existía nada, entonces él se sentaba alrededor de sus discípulos y empezaban a cuestionar y empezaban a analizar lo que existía o lo que veían, ¿verdad? Entonces, sus discípulos argumentaban, ¿verdad?, sus posiciones al respecto y él les argumentaba las de él. Entonces, eso se llamaba un debate. Entonces, los pensamientos irracionales, las creencias irracionales, son pensamientos que vienen automáticos. Usted lo caen así inmediatamente, ¿verdad? Es un acto casi que inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A mí me viene, por ejemplo, que he recibido casos de pacientes durante esta semana y las semanas pasadas, de que esto no va a acabar. Vienen con su idea irracional, es decir, Esteban, esto yo creo que ya es el fin del mundo, yo creo que yo me voy a contaminar, yo creo que esto no va para ningún lado y nunca voy a volver a ir a la playa, nunca voy a volver a abrazar a mi abuela, no voy a, ¿verdad? Entonces vienen así y se lo creen como si fuera algo real. Entonces empezamos a debatir ese pensamiento y dice, no, ¿cuál es la evidencia que tienes de que eso es así? ¿Verdad? Nadie nos ha dicho que eso va a pasar. Y si vemos, le dije a esta paciente, si vemos lo que pasó en Wuhan, China, que fue donde empezó el foco de la infección, pues ya ha bajado toda esa infección y ya obviamente la cuarentena se ha levantado y ya las personas están haciendo una vida medianamente normal de la que estaba antes de que sucediera. Entonces, se queda callada y digo, ¿ves que la evidencia, yo no lo todo estoy inventando, pero no te lo estoy diciendo solo por quedarte bien, no. La evidencia que está diciendo, según los noticiarios y según lo que vemos, ¿verdad? Es que ahí el foco de infección ya ha mermado, ha ido pasando. Entonces ves que sí va de alguna manera a pasar acá también. No sabemos cuándo, porque todo se comporta de manera diferente, pero sí va a haber una solución. Entonces, este debate que hice, ¿verdad? Que le empecé a debatir, por ejemplo, cuánto de realidad tenía eso, ¿verdad? Y mostrar la evidencia de lo que había. También la persona lo puede hacer cuando esté en su casa, ¿verdad? Si en ese momento está teniendo un ataque de ansiedad, lo importante es también, pues, respirar, ¿verdad? La respiración diafragmática, entre otras respiraciones, científicamente está comprobado que funcionan y que ayuda a la persona a calmarse. También lo que usted le dijo a su hijo también funciona también en los adultos, ¿verdad? El imaginarse cosas más tranquilas o cosas que uno le hayan gustado, que hizo, ¿verdad? Eso también lo ayuda a calmarse, pero inmediatamente después es donde viene esta modificación del pensamiento, porque es un pensamiento irracional. Entonces, este pensamiento irracional yo lo tengo que modificar con un pensamiento más racional y funcional, positivo, que contrarreste ese. Entonces, si inmediatamente a mí me viene eso, de que yo empiezo a decir, no, esto no va a acabar, yo no voy a volver a la playa nunca o no voy a volver a viajar, entonces en ese momento me tengo que decir, no, ok, yo vi las noticias ayer que decían que en Wuhan, en China, ya las cosas se han acomodado, etcétera, etcétera. Entonces, es de estármelo diciendo. Eso, Tonal, es un entrenamiento. Llegan y me dicen, mira, Esteban, es que ya lo hice y no me funcionó. Ok, no, si fuera así de fácil, imagínense que tenemos la vida completamente arreglada a todos los seres humanos. No es así. Claro. Así como cuando uno pasa muchos años en una carrera universitaria para poder ser, ¿verdad? Es un proceso, así como uno cuando aprende a manejar, no simplemente el primer día ya sabe cómo funciona todo, sino que es un proceso, al igual que muchas otras cosas en la vida, eso también es un proceso. Requiere un entrenamiento, ¿verdad? Y requiere la motivación por parte de la persona. Entonces, técnica fundamental y es sumamente
fácil, digamos, es debatirse esos pensamientos que yo estoy teniendo negativos por unos más funcionales y más positivos que tengan una evidencia de que realmente sí funciona. Después existe otra técnica que se llama parada del pensamiento también. Cuando el pensamiento negativo viene, yo tengo que pararlo, ¿verdad? Entonces, puedo decir, si estoy en mi casa o en alguna otra parte que no me dé vergüenza, digo alto con las manos y de alguna manera eso va a ayudar cognitivamente a que la persona pare el pensamiento. O tal vez si usted está en la calle también puede hacer ese alto, tal vez no con las manos para que la gente no piense ver en la calle qué está haciendo, ¿no? Pero Sí. lo puede hacer a nivel mental. Entonces, Okay. existen muchas técnicas para que la persona se pueda calmar. Lo más importante es que enfrente la ansiedad se combate intentándola, porque lo primero que hacemos los seres humanos es huir, ¿verdad? O es evitar, o sea, sí, evitar o defendernos ante eso. Entonces, cuando volvemos al principio, cuando si yo estoy ansioso, una forma de calmar la ansiedad es comer, porque obviamente la comida es una gratificación y, como te decía, eso hace que baje por un momento, pero va a ser momentáneo porque va a volver de nuevo. Correcto. Entonces, la ansiedad tiene un pico, la ansiedad sube, llega a su punto máximo y luego cae. O sea, no, el cuerpo no la va, no puede mantener periodos prolongados de ansiedad. Lo Ujú. que sucede es que una persona ansiosa no se permite llegar a ese pico, no se permite llegar a la cúspide. Antes de llegar a la cúspide, busca formas para salir corriendo o evadir eso. Ya, como te digo, ya sea comiendo, ya sea usando drogas, ya sea cualquier conducta que te imagines, la persona busca, entonces no lo enfrenta. Hasta que otro episodio y vuelva a hacer lo mismo. ¿Qué significa? Que siempre va a ser lo mismo, va a ser cíclico y nunca va a poder enfrentarlo. Lo que sucede es que la ansiedad es muy fea, se siente feo Ujú. realmente, no es nada bonita. Entonces la gente, como estamos, la mayoría de los seres humanos estamos orientados al hedonismo, o sea, al placer nada más, estas sensaciones adictivas, lo que queremos es eliminarlas cuanto antes, pero parte del proceso es que la persona las pueda sentir, las viva, las exprese para darse cuenta que no, al final no va a pasar nada, ¿verdad? Es como una persona que tiene miedo a montarse en un ascensor y piensa que ese ascensor se va a quedar trabado o que se va a quedar sin respiración solo porque entran varias personas en el ascensor. Eso no va a pasar, ¿verdad? Pero la persona entonces lo que hace es que no se monta en un ascensor, no se monta en un avión, no sale a la calle, ¿verdad? Las personas que tienen agorafobia, fobia social, y entonces no se exponen. ¿Ves que ese es el tema? La persona cuando tiene un miedo o cuando tiene ansiedad lo que hace es evitar, y lo que buscamos con esto es que la persona más bien se enfrente para que se dé cuenta, que vea acerca de la situación o hacia el evento, no es lo que piensa que es, ¿verdad? Ok, vamos a ver, entonces pensaría que según lo que nos dijiste es realidad, la mente está hecha para pensar y en algún momento nos va a tirar una bola curva que nos va a hacer entrar en ansiedad. Entonces entrenarse para detectar esos momentos, interrumpir el patrón, eh, interrumpir el patrón y buscar un contraejemplo de que esa realidad que yo me estoy creando en la mente en realidad también existe otras opciones y yo busco esa evidencia. Y en el caso en que realmente yo esté afectado, porque en este caso es imaginario, pero si realmente estoy afectado, desocúpese buscando una solución para que entonces ese pensamiento de ansiedad sea menos recurrente porque usted está haciendo algo al respecto. Más o menos, Exacto, ¿verdad? exacto, porque imagínate que, ok, el ejemplo que pusiste, me despidieron, eso es un hecho real, es un Uh evento -huh. real. Eso es lo que te decía de una situación que no podemos controlar, ¿verdad? No somos el dueño de la empresa como para que nos restauren de nuevo, ¿verdad? Uh O algo -huh. por el estilo. O sea, es un hecho real. Entonces, como hecho real, la persona tiene derecho a sentirse al frustrarse, lo que quiera sentir, ¿no? Pero no es el evento, no es el despido lo que provocó que la persona tenga una reacción emocional adversa y por ende tenga una conducta, sino lo que lo hizo sentirse así fue lo que pensó de él, porque entonces, de una manera, la persona está pensando de una forma negativa, está teniendo una reacción negativa y Okay. una conducta negativa. Entonces, porque no, en una situación de despido todo el mundo funciona de la misma manera, no todo el mundo lo vive de la misma manera. Hay personas que dicen, me despidieron, bueno,
qué dicha que me despidieron, porque me van a pagar las prestaciones y con eso pues voy a vivir un tiempo y me voy a ir a pasear. Bueno, ahora no se puede, pero me voy a hacer alguna cosa. Entonces la persona lo vive como algo más bien positivo para sí. Para otra persona, esa misma vivencia del despido puede ser una connotación negativa porque dice, bueno, ahora ya estoy muy mayor, ya no me van a dar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ves que no es la situación y el evento lo que causa la reacción emocional y la conducta, Sí, sino correcto. entonces ahí es donde yo entro a modificar esos pensamientos, aunque sea un hecho real o sea un hecho que no ha pasado, es al final la misma fórmula, ¿verdad? Es decir, esto yo no lo puedo controlar, ya sucedió, no me voy a sentar a quedarme llorando toda la vida por esto, tengo el derecho a llorar, sí, o a frustrarme, sí, pero entonces tengo que empezar a gestionar esto de una mejor manera. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Como te decía, ocupándome. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis potencialidades para poder salir adelante? Entonces, ahí es donde viene el cambio de la persona de forma más satisfactoria. Ok, perfecto. Vamos a poner una pregunta acá que nos hizo Marco. ¿Qué consejo se le daría a los familiares para apoyar cuando se tiene un ataque de ansiedad y quiere uno acabar con toda la despensa? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante. Ok, bueno, primero que todo, y eso lo he escuchado a ustedes, los nutricionistas, es bueno, si en este momento que estamos de distanciamiento físico y vamos al súper, compremos lo estrictamente necesario, ¿verdad? No llenemos, digamos, nuestro carrito, nuestra alacena de comida chatarra, de comida que usualmente no compramos. Entonces, si no la tenemos ahí, no vamos a tener tentación para comerla, ¿no? Ya, si está ahí la comida y la persona ya, y yo veo a mi familiar que ya llega a comerse, no sé, 3 paquetes de galletas, ¿verdad? O 3 bolsas de galletas, entonces ahí es donde puedo, ya lo primero para decir, bueno, vamos a hablar un momentito, sé que te sientes así, tienes el derecho, lo que vamos ahora, de validarle las emociones, tienes el derecho a comértelas si quieres, pero yo creo que si te las comes, no lo vas a comer por placer, ¿verdad? Lo vas a hacer por un acto compulsivo y más bien después vas a tener un sentimiento de culpa porque te comiste todo y eso te va a engordar o eso o dejaste sin comida al resto de los miembros de la familia. Entonces, yo te entiendo, podemos usar esto de respirar, ¿verdad? De respirar, de hacer meditación también y bueno, tratar de entender y hablar un poco con la persona lo que está sintiendo y cuando la persona empieza a decirte que quiere, digamos, comer y comer porque se siente mal, entonces ahí es donde le buscamos y empezamos a debatirle a la persona, ¿me entiendes? Okay. Entonces es como, ¿verdad? No regañarla, no dar algunas otras cosas en ella, porque eso lo que genera, digamos, es que la persona se sienta mal y no, tenga una connotación negativa al respecto, ¿no? Okay. Y eso, yo creo que tenemos, ¿verdad? Sí, yo creo que esa gatita o gatito está con ansiedad y está pidiendo comida. Sí, es una no, que se está acercando. Ok, perfecto. Marco, una recomendación te daría yo. Vieras que se ha encontrado que el cacao, especialmente el cacao oscuro, y me refiero al cacao oscuro porque son los cacaos que vienen sin azúcar generalmente, te generan una liberación de serotonina muy rápida. Entonces, ¿qué se puede hacer? Agarra un cuadrito de cacao oscuro, se lo pone entre la lengua y el paladar, lo prensa y lo deja que se le deshaga suavecito. O sea, lentamente, pues, eso cae debajo de la lengua. Ahí tenemos unos canales que se llaman canales sublinguales. Eso se absorbe y el cerebro inmediatamente tiene una señal de producir un ansiolítico, lo que le rompe la ansiedad. Entonces, busque no chocolates con azúcar, porque entonces caemos en lo mismo que estaba diciendo el doctor, sino chocolates que sean oscuros, amargos, o si no, por lo menos que vengan endulzados con eritritol, que es el que tiene prácticamente cero impulso en azúcar en sangre y en insulina. Y le voy a vender. Nosotros los tenemos por si acaso ustedes de la zona de acá, por cerca de San José. Y si quiere puede llamar al 7201-4270 y nosotros se lo mandamos por globo perfectamente. Y si no, y tiene uno cerca, entonces consiga cacao que traiga la menor cantidad de azúcar posible, porque efectivamente rompe el ciclo de ansiedad. El tema es que uno no quiere comerse 5 barras al día porque caemos en lo mismo, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Ok, Anaís nos puso esta, pero vamos a poner un comentario que nos hace. Dice, considero que
dando baby steps, exacto, ante hechos reales, necesariamente pasar por las emociones desencadenadas y buscar la ayuda especialista. En ocasiones no podemos solos salir airosos, efectivamente, y mantenernos en un bucle de desequilibrio. Al final crea un cuadro conflictivo, me ocupo de atender el asunto. Exactamente, por eso estamos acá con el doctor, que es realmente el especialista en este tema y que nos está dando los consejos. Doctor, cuéntame una cosa, usted tiene, con gusto, Marco, usted está actualmente entonces dando consulta online también, ahora que la gente no puede acercarse. Exacto, estamos dando consulta en línea en atención pues a lo que las autoridades sanitarias pues han definido para nuestro país y también siguiendo las directrices de nuestro colegio profesional de psicólogos de Costa Rica, el cual pues nos ha dado unos lineamientos para poder hacer la telepsicología o la consulta en línea en las personas. Entonces lo estamos haciendo apegados estrictamente a lo que ellos nos han solicitado. Ok, perfectamente. Y entonces, bueno, ahí lo pueden conseguir a través de orbevida.com, ¿verdad? Ahí se meten y lo buscan si quisieran una consulta. Así que los invitamos a que utilicen la plataforma. Ok, perfecto. Bueno, ¿hay algo más que quisieras decirnos en relación a tanto manejo propio como cómo influir con otras personas que detectemos que están en un cuadro de ansiedad? Yo creo que vale la pena la pregunta porque tal vez un cuadro de ansiedad no sea tan evidente de detectar en otra persona como cuando a uno le está pasando, ¿verdad? Y si una persona no está entrenada para detectar cuadros de ansiedad o simplemente está poniendo atención a otra cosa o está metida en su teléfono y tiene a alguien cerca que está con un cuadro de ansiedad, ¿cuáles son esas señales que pueden delatar que se está dando un cuadro de ansiedad, uno como observador de quien está teniendo ese cuadro para poder decir, puña, esta persona está en este momento con un cuadro de ansiedad y yo podría actuar de la forma como ya lo hemos hablado anteriormente? Pero hablábamos de la respiración, ¿verdad? Y creo que puede ser muy evidente, empieza con una hiperventilación. ¿Qué otras cosas? Puede ser que haya un cambio de humor y de pronto empiece a gritarnos o ¿qué otras formas pueden demostrar que una persona está cayendo en un cuadro de ansiedad, que no sea la típica respiración tal vez, aunque obviamente sucederá? Claro, bueno, la ansiedad, la ansiedad se manifiesta de tres formas. A nivel cognitivo, que es donde lo que más pasa, ¿verdad? Que la gente empieza a pensar cosas negativas, ¿verdad? En cataclismos, ¿verdad? En extremismo, ¿verdad? Que las cosas no van a cambiar, etcétera, etcétera. Después se manifiesta de manera fisiológica, que es lo que la persona más miedo le da porque realmente lo está sintiendo. Está sintiendo lo principal que la gente reporta, me va a dar un ataque, aquí me voy a morir, ¿verdad? Porque empieza a sentir un dolor en el pecho, que es un dolor muscular, ¿verdad? Que es diferente a cuando una persona está teniendo un ataque cardíaco. Entonces, la persona empieza pues a asustarse porque le empieza a doler el pecho, empieza a sentir dolor de cabeza, ¿verdad? Temblores, empieza a sentir náuseas. Entonces, eso hace que la persona inmediatamente empiece a decir, me voy a morir, y eso es cuando ya tiene un ataque de ansiedad bastante severo, un ataque de pánico, ¿verdad? Que la persona empieza a sentir eso. Y la otra manifestación es a nivel de la conducta, ¿verdad? Teniendo, por ejemplo, conductas compulsivas de comer en demasía, ¿verdad? En este caso, o puede hasta no comer o no salir del cuarto o tener conductas, digamos, muy extremas. Ahí eso es muy claro y lo podemos ver, pero generalmente esos cuadros siempre se repiten. La persona lo que más va a notar pasa un poco o deja un poco de lado lo que es la cuestión de los pensamientos, que es lo que más, donde ya consulta, donde ya siente que de verdad está mal, es por las reacciones fisiológicas. Y ahí es donde generalmente es de llamar a la ambulancia. Yo tengo un paciente que trabaja de paramédico, y ellos siempre atienden un montón de consultas o van a atender llamadas, personas que están teniendo, o que dicen que tienen ataques cardíacos, y cuando llegan es que son ataques de ansiedad lo que tienen, ¿verdad? De alguna manera, y genera una serie de movilización de recursos, ¿verdad? Que realmente pueden haber sido utilizados por una persona que realmente esté padeciendo un ataque en este momento o en otra parte, ¿no? Entonces, lo más importante es que la persona empiece a detectar que lo que está sintiendo es producto de la ansiedad, porque está relacionado a sus pensamientos. Entonces,
uno sabe lo que le pasa en su cabecita, entonces cada uno sabe lo que está viviendo y las cosas que está pensando. Entonces, generalmente, si estamos pensando cosas negativas, vamos a empezarnos a sentir mal. Entonces, en ese momento es cuando yo tengo que detectarlo en mí, ¿verdad? Estar muy consciente de más que qué mejor persona que yo mismo para saber cómo me siento, detectarlo en mí y comunicárselo a otras personas. Pero a veces la persona no tiene ni la capacidad para poderlo comunicar. Entonces yo como familiar tengo que ver esas señales y preguntarle a la persona cómo se siente, qué está pensando, qué está sintiendo. Y a partir de ahí, entonces, y entender, porque una persona que tiene un ataque de ansiedad o es una persona ansiosa, ya lo tiene, digamos, durante mucho tiempo. Entonces ya sus familiares más o menos van viendo que la cuestión con su familiar es complicado en ese aspecto. Entonces, ya más o menos sé cómo podría, o ya sé más o menos qué es lo que puede estar sintiendo, pasando con un ataque de ansiedad, y a partir de ahí he hecho mano de todas las recomendaciones que ahora les mencioné que puedo hacer. La mayor parte de Don Alex es eso, una persona lo que más siente es a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento, lo que lo obvio un poco como te decía, pero donde más se centran es en las reacciones fisiológicas que están teniendo y que por eso es donde consulta y donde uno puede ver que la persona está afligida o está triste o refiere sentir algún malestar en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, si es una persona conocida sana, que no tiene alguna patología, entonces pues entendemos que puede ser más que todo un ataque de ansiedad lo que está viviendo. Entonces ahí es donde la comunicación es importante, es acercarse a la persona y preguntarle cómo te sientes, qué estás pensando, ¿verdad? Porque si fuera otro tipo de enfermedad que tenemos, tal vez no está tan orientada a lo que estamos pensando. Es que es casi que algo negativo, una angustia, eso va a generar, como te decía, la reacción emocional y la reacción conductual. Entonces, es determinar lo que estoy sintiendo en este momento, lo que estoy pensando en este momento, que es lo que puede estar detonándome cómo me estoy sintiendo ahorita, ¿verdad? Ok. Creo que esta pregunta puede tener una connotación muy profunda en el sentido de que puede haber diferentes causas de ansiedad, pero puede darse el caso en donde haya una ganancia secundaria de atención con personas que muestran ataques de ansiedad de manera repetitiva. En otras palabras, una persona que por alguna razón se siente sola y cuando detona un ataque de ansiedad, de pronto el resto de la familia llega y se concentra en ella y le da cariño y de modo que sea una, porque lo que me puse a pensar ahorita es que efectivamente estamos en un momento en donde asumo que en tu consulta debe haber subido mucho los casos de ansiedad de personas que llaman o consultan por tema de ansiedad. Pero hablabas de personas que siempre son ansiosas, ¿verdad? Siempre son ansiosas, tal vez no es de este momento, siempre son ansiosas. Entonces, ¿será posible que una persona que siempre sea ansiosa, obviamente tenga un detonante constante, pero puede que haya una ganancia secundaria y tenga ese comportamiento porque está obteniendo algo que no obtendría de otra manera en términos de atención? Exacto, totalmente, digamos. Hay personas que tienen un rasgo de personalidad ansiosa, ¿verdad? Una cosa es tener un rasgo de personalidad ansiosa que se extiende a lo largo de toda mi vida a tener un trastorno de ansiedad, ¿verdad? O los trastornos de ansiedad. Hay personas que son más ansiosas, como hay personas que tienen una forma de ser, una personalidad de una determinada manera, hay personas que ya son per se más ansiosas, pero controladas. Ahí lo van en su vida y van controlando hasta que llegan pues a puntos de un trastorno mayor, ¿verdad? Y ya no lo pueden, o eventos que hacen que se genere una ansiedad más grande. Entonces, en este sentido, sí, hay personas que, aunque no, digamos, no se puede generalizar, hay personas que ciertamente el tener conductas ansiosas hace que tengan una ganancia secundaria. Por ejemplo, si yo qué sé yo, me pongo siempre ansioso y me pongo mal y mis papás me chinean o mi hija me chinea, mis amigos me chinean, me ayudan, me llaman por teléfono a cada rato, me llevan cosas, etcétera, etcétera, pues yo aprendo que esa conducta es funcional porque tengo una ganancia al respecto. Entonces, la sigo teniendo. Esto puede ser a nivel muy consciente y muy inconsciente, ¿no? Hay personas
que lo hacen y no se están dando cuenta realmente que es así, simplemente sienten, digamos, o ven a su alrededor lo que está pasando con ellos y obviamente se sienten bien porque saben que de alguna manera les están generando algo, un retorno, en este caso, de amor, de cariño, de atención, y entonces manteniéndose con las conductas ansiosas, ¿verdad? Hay gente que definitivamente lo hace, ¿verdad? Son ansiosas, pero de alguna manera, pues, sus cuadros los exacerban y saben que papá, mamá, pareja van a estar ahí, y de alguna manera, pues, eso me ayuda, ¿verdad? Y me da una ganancia, como mencionaba. Entonces, sí, claro, puede suceder, pero todo hay que verlo dependiendo de cada caso, ¿verdad? Porque no podemos generalizar, pues sería irresponsable, pero de alguna manera sí sucede y sí hay casos al respecto de eso, sí. Ok. Bueno, doctor Esteban Carvajal, no veo más preguntas por acá. Quiero ser respetuoso de su tiempo y de verdad quiero darle las gracias por habernos acompañado y darnos estos consejos tan valiosos para la gente que está viviendo en casa en este momento más tiempo de lo normal, o viviendo, no, tal vez pasando en casa más tiempo de lo normal y puede ser que detecten patrones en otras personas o en ellos mismos y ahora tienen herramientas que pueden utilizar para poder bajar un poco esa intensidad. Y desde luego la recomendación que les damos es que se metan a orbevida.com y si quieren una cita con el doctor Esteban Carvajal pueden buscar ahí entre los profesionales asociados y perfectamente la pueden sacar online, así como él nos acaba de contar ahora, según las disposiciones del Colegio de Psicólogos. ¿Hay un colegio de psicólogos? ¿O se rige por otro? Ok, sí. Perfecto. Entonces, ¿algún último comentario que quieras mencionarnos? Y nos vamos despidiendo. No, nada, en este caso, pues lo que siempre digo en otras oportunidades y en otras apariciones que he tenido es, pues, a usted, señor, señora, pues es la que tenemos ahorita, no ha cambiado, es temporal, como todo en la vida, esto va a pasar y mientras eso no suceda, mientras no haya un cambio, tenemos que adecuarnos a lo que tenemos en este momento. De nada nos sirve, no es funcional que estemos añorando en demasía las cosas que teníamos antes. Lo que tenemos ahora es lo que tenemos ahora y tenemos que jugárnosla con lo que tenemos, ¿verdad? De alguna manera, si pensamos de esta manera y nos ocupamos en lo que tenemos ahorita, si antes añoraba o antes tomaba café con mi amiga a las 5 de la tarde, pues ahora pues puedo tomarme el mismo café, aunque sea virtual, su amiga con una taza de café y usted con la suya, y ahí utilizan los medios tecnológicos que ha creado el ser humano para todos, y de alguna manera pues no es lo mismo, pero es una forma diferente. Entonces creo que ahora con lo que está sucediendo, con nuestro cambio de rutina, de nuestra realidad, pues tenemos que entender que es diferente. No sé si mejor o peor, pero si nos ponemos reticentes o nos ponemos rebeldes o resistentes a este cambio, la vamos a pasar, te lo digo, no muy bien. Y en este caso nos va a generar conflictos, ¿verdad? Y condiciones como la ansiedad, y por ende, lo que está sucediendo mucho, que también he tenido en mi consulta, personas que pues están aumentando de peso, ¿verdad? Porque están comiendo de más, y como no tenemos el gimnasio abierto, ni podemos ir a correr en ciertos lugares, porque ahora nos ven feos y corremos aunque sean solos, de alguna manera está generando que obviamente la persona aumente de peso, y con el consiguiente de que, bueno, afecte su salud física y su salud emocional, porque se va a sentir mal porque su cuerpo ha cambiado y ya no va a ser estéticamente agradable, etcétera, etcétera, como me lo dicen mis pacientes. Entonces, en este caso, trate de tener los alimentos que usualmente tiene, no compre de más, y de alguna manera, si se siente ansioso o ansiosa, trate de hablarlo con sus seres queridos, con sus amigos, busque profesionales, tanto en este caso de la nutrición como la psicología, la psiquiatría, un médico, inclusive si usted tiene una religión, busque a un pastor, busque a un padre, a la persona que usted considere, pero no se quede sin hacer nada. Eso es lo importante. No se quede sin hacer nada, porque hay soluciones, y de alguna manera, como les decía, es entender de que esta realidad es lo que hay, y no podemos cambiarla, no tenemos forma de cómo cambiarla. Lo que sí podemos cambiar es cómo lo veamos, y ahí usted y yo y todos
sí podemos cambiarlo porque eso está en nuestra mente. Entonces, eso es como lo más importante. Ok. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, amigos, nada más quiero contarles que hoy a las 8 de la noche tenemos una entrevista en Instagram Live con Andrea Calderón. Ella es una persona especializada en estimulación temprana y nos va a dar una serie de consejos para mamás y para papás o quienes estamos cuidando a nuestros hijos en casa mientras trabajamos para poder precisamente bajar un poquito el nivel de ansiedad de tener que estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo, que ellos estén entretenidos y que nosotros podamos estar haciendo lo que tenemos que hacer en casa. Sí, muy ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias al doctor Esteban Carvajal de orbevida.com por ayudarnos con todos estos consejos y bueno, esperamos una entrevista en algunos días para ver si hay cosas nuevas que podemos decirle a la gente. Con muchísimo gusto y recuerden que, bueno, la plataforma Orbevida pues es una plataforma fácil de utilizar y que en estos tiempos en que estamos con el tiempo limitado en el sentido de que no podemos hacer muchas cosas porque todo lo cierra más temprano, los bancos y demás, pueden hacerlo totalmente en línea, sus pagos y demás, y poder tener, digamos, profesionales al alcance de un clic, en este caso, para poderles ayudar a ustedes en las situaciones que tengan. Sí, algo muy importante que no mencioné antes es que a través de orbevida.com se obtienen muchos descuentos en lo que es el precio normal de la consulta, especialmente ahorita en estos momentos en que mucha gente necesita ese apoyo económico. Entonces es un muy buen recurso para poder tener las citas en horarios en donde los profesionales no estarían ocupados normalmente y así entre todos se ayudan. Y en este mes están, bueno, no en este mes, el primer mes tienen una oferta en donde usted no necesita ingresar con una membresía y puede hacer uso de toda la plataforma con todos los profesionales que están ahí disponibles, ya automáticamente ganándose los descuentos que ellos ofrecen. Entonces, bueno, vale la pena mencionar. Bueno, doctor Esteban Carvajal, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas bendiciones y gracias de verdad por todos sus consejos. Y muchas gracias, Donald, y espero que pues esto les sirva a todas las personas porque en estos momentos es donde tenemos que estar más unidos como sociedad, como país y como mundo, ¿verdad? Como planeta que Así somos. es. Entonces, muchísimas gracias por la apertura y por generar estos espacios. Con todo gusto. Ahí Adri Marino dice gracias, Donald y doctor Carvajal. Bueno, que pasen linda noche y pues yo los veo a los que se peguen ahora en Instagram a las 8 de la noche. Un abrazo y que disfruten. Gracias. Hasta luego.